Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, tuvimos hace 2 semanas unos incendios forestales muy lamentables, trágicos y bueno, dignos de un escenario apocalíptico. Y ahora el día después de estos incendios tan lamentables es cuando se debería empezar a reforestar Quito. Se perdieron cientos de hectáreas de bosques y bueno, hay en la cuenta de X de Nastia Skorovodkadov, ella menciona que la prioridad número uno en ese entonces, pues era que obviamente los bomberos apaguen el fuego, que se ayude con los centros de acopio, con comida, mascarillas, también comida para los animales silvestres que están allí, denunciar los intentos de quema y ahora también pensar, ahora que se han enfriado estos bosques que estaban calientes, que volvió la lluvia, se piensa en la reforestación. La pregunta es cuándo y cómo. Y bueno, Nastia lo apunta en su cuenta de X, dice las reforestaciones con plántulas y árboles solo se pueden comenzar a realizar a partir del mes de noviembre y eso si es que en octubre empieza a llover, porque si sembramos ahorita podemos causar más daño que bien, la tierra está muy seca, se siembran árboles, se va a necesitar un riego constante y aún así la tasa de supervivencia de los nuevos arbolitos va a ser muy baja, así que bueno, ¿qué esperanzas tenemos de que se puedan volver a hacer frondosos los bosques que se quemaron? ¿Con qué plantas, árboles se debería empezar esta reforestación? Y bueno, ¿qué expectativas podemos tener los quiteños en este caso? Aunque bueno, se quemaron cientos de hectáreas a nivel nacional, por ejemplo, parte de los bosques de la Reserva del Ángel con esos hermosos frailejones, también en zonas de Loja. Es muy triste lo que ha pasado porque no solo ocurrió en Quito, pero bueno, pensando en los bosques de Quito, ya que nuestra audiencia principalmente es de Quito, eh, ¿qué podemos esperar para los próximos años? ¿Cuánto tiempo podría tomar nuevamente volver a ver verde, por ejemplo, el Cerro del Lauqui, que hoy se ve seco, se ve quemado? Gracias, Danastia Skoroboktagov de la PUSE, gracias por estar con nosotros, bienvenida y bueno, ¿qué nos puede contar sobre esto que también preocupa a los quiteños? Hola, buen día con todos. Sí, efectivamente era una preocupación. Primero, gracias por invitarme a este espacio. Em, sí, es una preocupación que creo que nos tiene ahorita a los quiteños por lo que vivimos tan cercano a un incendio forestal, pero los incendios creo que nos ha afectado siempre en verano. Ha sido una temática bastante complicada de manejar. Precisamente justo lo que se había mencionado es que cuando uno tiene que reforestar, o cuáles son los primeros pasos, efectivamente es poder controlar el fuego y luego los pasos inmediatos puede ser el rescate de justamente todos los animales silvestres, de todos los animales domésticos también, también los centros de acopio para todas las personas que se quedaron sin hogar o vieron afectado su hogar y efectivamente también denunciar estos intentos de quema. Ahora, ¿cuándo es la pregunta? ¿Cuándo se reforesta? Lo más importante es que solo se puede sembrar en invierno. En este sentido, hemos estado con un verano muy fuerte, un niño muy largo ha hecho que el verano se extienda un poco más. En este sentido, para poder reforestar, tenemos que dejar que llueva un rato. La tierra se tiene que recuperar, tiene que volver a humedecerse, tiene que volver a recuperar sus nutrientes. Y más o menos necesitamos unas 3 semanas de lluvia solo para que el momento idóneo llegue. Es decir, para cuando nosotros abramos la tierra, pongamos la plantita y podamos esperar que después de esto un mes más de lluvias, porque igual los árboles necesitan entre 3 semanas a un mes de lluvias constantes para que se pueda, sí, constantes para que se pueda mantener el arbolito vivo. A lo que me refería con esto de que se van a morir y puede como escucharse un poco raro que esto puede contaminar más si es que se llegan a morir. La cuestión es que los árboles, al ser captadores de CO2, si nosotros sembramos un arbolito, una plántula, un arbolito chiquito, dejamos que se muera, este en vez de captar CO2, solo va a emitir más CO2
y esto va a contaminar más. Y con todos los incendios teníamos un medio ambiente, o sea, un clima súper, súper contaminado. Entonces teníamos que esperar y hay que esperar a que también esto ayude a absorber CO2 y no emitamos más. Y solo podemos reforestar esto en zonas aledañas también. Y justamente mi preocupación fue que vi mucha gente entusiasmada, mucha gente preocupada, queriendo reforestar la zona afectada con árboles que no son de la zona. Y lamentablemente eso iba a ser muy, muy, muy contraproducente. Lo que se puede hacer es como reforestar zonas aledañas, como les mencioné, tipo en noviembre. Si estamos como en esta racha que está lloviendo casi todos los días, podríamos reforestar en noviembre. Em, pero tiene que ser con plantas nativas o endémicas. Nativo significa que compartimos en regiones diferentes, puede ser Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo. Y endémica es propia de nuestra zona, Propia en de la este zona. sentido. Ajá. Y solo pueden ser con esas plantas porque lo que queremos hacer es recuperar el ecosistema y recuperar lo de la zona, ¿verdad? Y entiendo que a muchos nos criamos con eucaliptos y pinos toda nuestra infancia, nuestros abuelos, pero esta es una planta, estas dos son una planta invasiva. ¿Y por qué Entonces, no es tan bueno el eucalipto? Porque he escuchado mucho ese criterio, pero ¿cuál es la razón, Nastia? el eucalipto es de Australia. Es de un clima muchísimo más seco, tiene una adaptación para climas, para, por ejemplo, pequeño cuerpo de agua que tiene, se lo va a absorber. El eucalipto es esta tipo de planta que absorbe todo el agua alrededor, lo cual no va a permitir que ninguna otra planta alrededor crezca. Además de ser adaptada para zonas secas, em, al momento de un incendio parecen unos fósforos gigantes, porque como no tienen agua, se prende muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, si comparamos con una suculenta, que puede ser como una sábila, es una suculenta, Ujú. son más gorditas, están con mucha más agua y estas son más difíciles que se incendien. Claro. Entonces, ajá, entonces este es un problema con el eucalipto y estamos rodeados de eucalipto. Y lo que hay que hacer en las zonas como que se afectaron, por ejemplo, es súper importante también hacerlo al tiempo necesario, pero hacerlo bien y rápido, porque el eucalipto, al no tener ya nada de vegetación, esto va a brotar con una fuerza increíble. Entonces va a ser todavía más complicado poder controlar el eucalipto. Entonces, en la zona afectada se podría esperar que en unos 4 meses, supone 3 meses más o menos ahora, eh, que poder intervenir. Y cómo se interviene es con una sucesión ecológica. Entonces no tiene que ver solo con árboles, tiene que ver también arbustos. Los arbustos sirven como plantas pioneras, que son plantas que están adaptadas al sol directo y estas pueden ayudar a que las plantas que necesitan sombra puedan llegar. Pero esto es lo que hay que hacer es una recuperación ecológica, es una sucesión ecológica, no solo es venir a plantar el árbol, es arbustivos, árboles, o sea, es replicar más o menos un ecosistema que tengamos de nativas a esta zona, también intentando lograr, o sea, aumentar el área de distribución de flora y fauna, por ejemplo. Interesante. Ahora, Ujú. Nastia, ¿cuánto tiempo podría tomar que, bueno, podamos volver a ver verde, por ejemplo, el Cerro del Lauqui, que ahora se ve tan gris, tan quemado, tan triste? ¿Cuánto tiempo podría volver a reverdecer todos esos bosques quemados? La verdad, mucho tiempo. Uno cuando Hablamos de una refuerza. década, por lo menos. Ah, ay, verás que cada institución tiene un número bastante grande. No, no, me preocupa decir un número y que luego sea mucho más. Más bien lo que pasa es que al momento de que nosotros sembremos, por ejemplo, se haga toda una recuperación, tiene que haber un monitoreo posterior. Porque a la final los árboles se van a morir. O sea, hay un cierto porcentaje de plantas que se van a morir. Esta tasa de supervivencia baja o sube dependiendo mucho de qué época sembremos, por eso siempre se dice que solo se siembra en invierno, pero además todo el cuidado posterior que hay. Entonces, no sé si es que tenemos que aclarar los espacios, si es que tenemos que ponerles guías para que crezcan por el viento, también las heladas, porque eso es otra parte. Empieza a llover, pero también tienes las heladas, lo cual quema Claro. los árboles. Entonces,
recuperar va a ser toda una cuestión porque vamos a tener que volver a resembrar seguramente muchas zonas, vamos a tener que, es un esfuerzo inmenso, no es solo llegar y poner el árbol y este va a prenderse. Probablemente este árbol va a llegar y se va a morir y hay que resembrar otro arbolito y tener que, ah, por ejemplo, solo menciona, estaba leyendo que la Secretaría del Ambiente está sugiriendo aguacatillo, laurel, arrayán, plantas que obviamente son nativas, pero también ellos mencionaron suculentas para hacer este cono como de protección para fuego. Y arbustos que son como esto que te mencionaba, las pioneras. Entonces imagínate, son tantos factores, son tantas circunstancias que dar un número como tal es bastante complicado. Además que ahorita lo que tienen que hacer es una evaluación de cuánta pérdida ecosistémica y económica resultó estos incendios, ¿no? Entonces, además que también cuesta bastante plata reforestar. Claro. Entonces, creo que son muchos, muchos factores que tenemos que tomar en cuenta que lamentablemente este incendio nos va a tomar mucho tiempo recuperarlo. Bueno, qué triste escuchar esto, lamentablemente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, tenemos árboles de eucalipto por todo lado? Eso, quién los plantó? ¿Cómo llegaron hasta acá? Si nos mencionan hasta que son de Australia y que aquí pues no es el terreno quizás más idóneo para estar, porque además son árboles muy secos que, como mencionaba Nastia, son como unos fósforos gigantes, ¿no? ¿Y cómo aparecieron aquí en Ecuador? Con García. Entonces, no tienen tampoco tanto tiempo. Y lo que pasa es que al ser el eucalipto es un árbol maderable. Esto es como un dato importante. Ujú. Nosotros no hay cómo, no podemos talar árboles nativos, no hay cómo. Claro. Pero se empezaron a talar árboles nativos y el eucalipto, en cambio, más o menos a los 4 años tú ya lo puedes talar, ya es maderable. Entonces, claro, con García llega, todas las personas que tenían sus haciendas sembraron eucalipto y por todos los años que ha pasado en la historia de este país, se quedaron un montón. Entonces, lo que tienes es que los eucaliptos fueron para maderable. Y en esta parte, por ejemplo, si lo queremos ver así, el eucalipto, lo que podríamos pensar es que puede quitar un poco de presión a los bosques nativos para todo lo que es maderable. Sin embargo, esto tiene que ser súper controlado, tienen que ser en Claro. terrenos específicamente para eso y no que estén dispersos por todo el país, como o sea, bueno, por la sierra, si quieren decirlo. Pero sí, efectivamente, y no tienen tanto tiempo y o sea, toda la sierra tenemos eucalipto, entonces imagínate qué adaptada, o sea, qué rápido es una planta invasiva para poder ocupar más Increíble. ecosistemas, ¿no? Y por ejemplo, hablando de nuestras plantas nativas o lo que sería más idóneo para sembrar en estos bosques que ahora están quemados, no crecen tan rápido como el eucalipto. No, para nada. Y esa es otra de las cuestiones. Entonces, el eucalipto crece en 4 años, por ejemplo. El aliso crece entre 10 a 12 años para poder tener su Wow. altura. Entonces, claro, los nativos son de muchísimo más lento crecimiento, ni hablar los endémicos, por eso también están en peligro de extinción. Entonces tienes un crecimiento mucho más lento. La gente, por ejemplo, necesita, no sé, obviamente la necesidad también de la madera ha hecho que se siembre mucho más pino y eucalipto. eh, entonces sí, también la diferencia de crecimientos y por eso te digo cuánto tiempo nos vamos a tardar, pues también depende de cuántos los arbolitos se tarden en llegar a su punto de madurez. Claro. Bueno, qué interesante. Entonces, Esperemos que, bueno, haya proyectos a largo plazo para que se pueda dar esa reforestación tan ansiada y una reforestación consciente que, bueno, que se pueda hacer de la mejor manera como lo plantea Nastia. Y quiero agradecerle, Nastia, por esta entrevista y darnos un poco una idea de cómo funciona, ¿no? Toda esta situación con los bosques, con las plantas y por qué, pues, ahorita no sería el escenario más idóneo para llegar y sembrar cualquier cosa, sino que hay que hacerlo con un plan y hacerlo bien. ¿Nace algún mensaje final para nuestros amigos oyentes antes de terminar esta entrevista? Sí, la verdad es que estemos conscientes también de lo que nos rodea y cómo nos afecta y la importancia también de tener árboles alrededor. Bajan la temperatura de las ciudades, pero además nos ayuda a tener una fachada, un paisajismo precioso como el Auqui, esperemos verle verde en un momento.
También cuando pasas por la Simón Bolívar es un poco impactante pasar por ahí. Entonces, ser un poco más conscientes de lo que nos rodea y cómo cuidar. Em, la Secretaría del Ambiente, el EMOP, el municipio van a sacar jornadas masivas de reforestación, entonces estemos pendientes si es que quieren ir a reforestar. Siempre hay una guía técnica, siempre hay gente preparada, entonces eso, cuidar lo que también nos pertenece. Entonces, básicamente eso. Y gracias por el espacio nuevamente. Gracias, Anastia Eskorobotavov, experta en temas de reforestación. Hemos hablado acerca de los incendios y bueno, el día después, cuándo debería empezarse esa reforestación, al menos en Quito. Gracias nuevamente, amigos. Vamos a un corte comercial, no un corte de luz. Volvemos enseguida con más entrevistas.